Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico, este espacio del canal Red Más donde le hacemos seguimiento a las circunstancias que afectan su bolsillo y que afectan nuestro bolsillo. Y esta semana lo que más está afectando el bolsillo de la gente son los récords negativos de la economía colombiana. Hemos tenido 3 récords que nos tienen a todos asustados. 1, la mayor inflación de los últimos 22 años. 2, la mayor tasa de cambio de toda la historia. 3, tremenda caída del precio del petróleo. Vamos a ver cómo se relacionan esas 3 circunstancias y cuáles son las perspectivas. Pero fuera de eso hay gente que tiene récords positivos, César. Por ejemplo, cuando uno habla de capital humano, modelos pedagógicos y profesoras, hay una profesora colombiana que se ganó tremendo premio. ¿De qué se trata? Así es, Mauricio, pues se trata de la profesora Cindey Bernal, que se ganó el premio a la mejor profesora de Iberoamérica. Y precisamente con ella vamos a hablar de por qué es importante invertir en la educación. Nuevos modelos pedagógicos para formar capital humano, algo que nos interesa mucho. Pero fuera de eso, en el próximo gobierno se va a hablar mucho de bancos de desarrollo, bancos estatales de desarrollo. En Colombia existen 5, uno de ellos es Bancoldex. Para entender en qué consiste ese concepto, vamos a tener una entrevista con Javier Díaz, su presidente, el presidente de Bancoldex. Y Karen, ¿qué es lo que pasa con las famosas startups? Ese concepto que empezó a generar mucha riqueza, mucha valoración de acciones, ¿y ahora qué está pasando? Bueno, Mauricio, algunos consideran que es una burbuja porque para mayo de este año las principales startups de toda Latinoamérica sumaban aproximadamente 5.000 despidos. Startups, récords internacionales, profesoras que se ganan premios y todos preocupados por lo que está pasando con la economía. Todo eso en unos momentos en Impacto Económico que arranca aquí. Si pudiéramos colocarle un titular a esta semana en el mundo económico sería Semana de Récords. Aquí en Impacto Económico vamos a analizar 3 datos que son muy interesantes y vamos a ver cómo están relacionados. Por un lado, la inflación más alta de los últimos 22 años. En el puesto número 2 está la tasa de cambio que ha sido la mayor en la historia con relación al dólar. Y finalmente, una caída vertiginosa del precio del petróleo. Mauricio, ¿qué es lo que está pasando en el mundo económico? 3 récords en 3 variables, inflación, tasa de cambio, precio del petróleo, bien lo has dicho. Y están relacionadas las 3. Arranquemos por la inflación, porque como bien has dicho, es la más alta de los últimos 22 años, 9,67%, con una característica especial. Ya no son los alimentos los que más jalonan la inflación, sino los servicios públicos. Pero fuera de eso, obviamente, ya se está empezando a sentir la devaluación en todos los precios de los importados y eso también impulsa la inflación, César. Así es, Mauricio. La semana anterior hablamos sobre las tasas de cambio y el dólar. Precisamente hablamos de la situación compleja de la economía de Estados Unidos y la política en Colombia, pero ¿hay otros factores también que tengan influencia? Tasa de cambio récord, no solamente por la posibilidad de una recesión en el mundo y por la situación política en Colombia de la transición de un gobierno a otro, sino obviamente por lo que viene pasando con el petróleo. Vean ustedes, tremenda caída que se ha pegado el precio del petróleo, no solo en lo corrido de las últimas semanas, sino en particular arrancando esta semana, tremendo totazo el que se pegó. Y eso evidentemente, Karen, tiene preocupado a todo el mundo por la importancia que tiene el petróleo para la economía colombiana. Sin embargo, el precio del petróleo no es de lo único que se ha hablado. También hay unas declaraciones del ministro José Antonio Ocampo que pueden dar un parte de tranquilidad de alguna manera. ¿Qué ha dicho el ministro? Pues todos recordamos y lo registramos en este programa que cuando era candidato Gustavo Petro dijo desde el 7 de agosto no hay nuevas licencias de exploración de petróleo, es decir, que se iría secando lentamente la posibilidad de producir petróleo en Colombia. Pues el ministro de Hacienda, el ministro José Antonio Ocampo, que acaba de entrar, lo que ha dicho es: un momentico, miremos las cosas con calma, hay que hacer una transición que sea gradual y en ese sentido hay que revisar qué pasa con los contratos de exploración actuales antes de tomar una decisión. Y para revisar estas perspectivas del petróleo quisimos invitar a la exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien actualmente es presidente de Accenture para Colombia. Así es, Karen, para discutir este tema de los precios del petróleo tenemos con nosotros a la exministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, quien además hoy en día es presidente de Accenture en Colombia. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Mauricio, por la invitación. Muy contenta de estar aquí contigo y con todos los televidentes. Bueno, María Fernanda, ¿qué es lo que está pasando con el precio del petróleo? Arrancamos la semana con tremenda caída, estamos en medio de volatilidad. ¿Qué es lo que está pasando con el precio del petróleo en el mundo?
Mauricio, pues un tema que vamos a ver durante todo el año es el tema de la volatilidad. Aquí hay dos tensiones pasando, digamos, de manera simultánea. La primera, pues, es el conflicto entre Rusia y Ucrania, y eso cómo ha generado un quiebre en todas las cadenas de abastecimiento de energía, en las cadenas, digamos, de suministro de petróleo y de gas, principalmente a Europa y a Asia. Y los bancos centrales han tomado una política de empezar a subir las tasas de interés para contrarrestar la inflación y para desacelerar un poco la economía. Estas fuerzas más los altos precios del petróleo pues están generando dentro del mercado una gran preocupación en el tipo de recesión y la velocidad a la cual la economía se va a desacelerar. Entonces la volatilidad que estamos observando es, por un lado, desde el punto de vista de la oferta, y es cómo Rusia y todo el conflicto va a disminuir la cantidad de oferta de petróleo, y por el otro está la demanda, y es este cambio, digamos, en las condiciones macroeconómicas que van a desacelerar la economía, a qué velocidad van a pasar, si va a ser un aterrizaje suave o un aterrizaje fuerte, y eso va a determinar un poco el precio del petróleo en los próximos 12 meses. No puedo dejar de preguntarte algo sobre la escena local. Una pregunta concreta para una respuesta concreta. ¿Te han tranquilizado las primeras declaraciones del ministro de Hacienda entrante, José Antonio Campo, acerca de que la transición energética hay que hacerla con calmita antes de tomar decisiones sobre nuevas licencias para proyectos de exploración de petróleo? Pues Mauricio, digamos que las declaraciones del ministro Campos son tranquilizadoras frente a lo que veníamos viendo en la campaña. Creo que la decisión que tome el presidente electo, Gustavo Petro, respecto a quién es el ministro de Minas y Energía, va a ser una decisión muy importante y a la que hay que ponerle mucha atención. Acá hay dos realidades sobre las cuales hay que ser muy cuidadosos, y creo que el ministro de Hacienda lo tiene supremamente claro, y ojalá que su voz se oiga fuerte y clara, porque hay dos riesgos que son muy importantes. Uno, la de la confiabilidad eléctrica, o sea, que a todos los colombianos les llegue luz. No se nos puede olvidar que el 100% del gas que produce Colombia y que viene de la exploración petrolera, porque uno ex ante no escoge si vas a encontrar gas o petróleo necesariamente, hay yacimientos que tienen más claridad, pero otros en los que no, y el 100% del gas que se produce y que con los que los colombianos cocinan su huevo frito todos los días, se produce en Colombia. Si dejamos de producir ese gas, vamos a tener un riesgo de suministro de gas para cocinar y de confiabilidad eléctrica, porque la luz se produce en un pedazo importante, más o menos en un 20-25% con gas. Entonces, la confiabilidad eléctrica es importante. Y el segundo es el factor macroeconómico. Si nosotros dejamos de exportar petróleo, no hay cómo sustituir ese petróleo y esos dólares que entran en un lapso corto. ¿Por qué? Porque eso es una transición que hay que hacerlo, digamos, de manera ordenada. Colombia siempre ha querido exportar más. No es porque exporta petróleo que no exporta los otros productos. Y si a nosotros nos dejan de entrar dólares, vamos a tener menos capacidad de inversión, vamos a tener muchas de las cosas importadas más caras, desde los teléfonos móviles, automóviles, motos y comida, muchas de las cosas que nosotros consumimos. Entonces tenemos que hacerlo a una velocidad que no termine afectando los bolsillos más pobres. Y ese es el último mensaje. Dentro del gasto que hacen los hogares, la proporción de ese gasto en energía es más alto en hogares con menores ingresos que en hogares con mayores ingresos. Entonces, si se sube el precio de los energéticos como consecuencia de una transición demasiado acelerada, los más afectados van a ser los hogares con menores ingresos. Ahí está el punto de vista experto de María Fernanda Suárez, exministra de Minas y Energía y hoy en día presidente de Accenture en Colombia. Muchas gracias, María Fernanda, por haber estado en Impacto Económico. Muchas gracias. Hasta luego todos.
La formación del capital humano es clave para una economía, tanto para todo el entorno económico porque aumenta la productividad, como para las personas porque les garantiza movilidad social. Pero a veces los modelos pedagógicos, Karen, como que no son los mejores. Tú que eres tan pila debías ser feliz en el colegio. Ay, Mauricio, uno de los primeros recuerdos de mi infancia es mi papá arrastrándome para llevarme al colegio. Uy. Yo no sé si eso hubiera cambiado con una profe como la que tiene César hoy. Pues Karen, ojalá hubieras tenido esta profesora que se trata de Cindy Bernal, que se ganó el premio a la mejor profesora de Iberoamérica. ¿Pero por qué? Por hacer un semillero con más de 150 ideas para fortalecer el aprendizaje de personas con alguna discapacidad cognitiva o física. Modelos pedagógicos novedosos, algo que necesitamos, la profesora que se ganó el premio de la mejor de Latinoamérica. Para nadie es un secreto que desde los colegios es clave iniciar con la formación del capital humano, que se entiende como las habilidades y el valor agregado que tienen las personas para desenvolverse en sus actividades laborales. Sin embargo, una de las grandes críticas a la educación es que pese a los años y al cambio de muchos aspectos de la sociedad, el sistema educativo no ha logrado dar el salto definitivo para adaptar la enseñanza a los nuevos tiempos, aprovechando las nuevas tecnologías y las nuevas formas de repensar la interacción docente-alumno. Buscando formas de innovar, la profesora de informática Cindy Bernal se ingenió a hacer un proyecto llamado Inclutec, con el que recogió más de 100 ideas con las que sus estudiantes buscan soluciones para ayudar a sus compañeros o a sus familiares que tienen alguna dificultad de aprendizaje. Su esfuerzo le representó a Bernal ganar el reconocimiento a la mejor profesora de Iberoamérica sobre 150 proyectos más. Nosotros no vemos a los niños y a las niñas solo desde la discapacidad o desde la dificultad, sino desde la habilidad. Y a partir de esa habilidad potenciamos a través de la creación de recursos. Entonces el semillero es sembrar esa semillita en los jóvenes para crear recursos, para ayudar a los demás. Permite que nuestros jóvenes empiecen a aprender otro tipo de herramientas y estrategias para poder crear para los demás. Las ideas surgen de todo lado, desde la profesora que diseñó un software de traducción de lenguaje de señas, así como una de sus estudiantes que ideó una falange que le permite a personas con discapacidad en sus manos escribir con menor dificultad. También hay una aplicación para ayudar a los estudiantes que tengan depresión y muchos otros proyectos que son impulsados por estudiantes de 9º, 10º y 11 y desde la Universidad del Bosque. Lo más importante que se debe reconocer y resaltar en la parte de inversión a nivel del desarrollo de proyectos es que los proyectos lleguen a la comunidad. Realmente el beneficio es poder impactar a la comunidad. Nosotros hacemos prototipos, impactamos un grupo, queremos empezarlo a masificar porque es súper importante, y además algo muy valioso que resalto que ha sido parte de la experiencia que mis jóvenes estudiantes me dicen, y es: profe, cuando yo puedo crear para ayudar, realmente estoy viendo un significado, un sentido. Para Cindy Bernal es clave la inversión en la educación para que más proyectos como este se materialicen y además para que los estudiantes aprovechen las nuevas tecnologías y no sean limitadas al uso exclusivo de las redes sociales. Y muchos de los profes vemos en esa dificultad una oportunidad. Entonces, mira, ¿te gusta? Mira cómo puedes potenciarlo para que realmente lo puedas aprovechar y no se vaya hacia otro lado negativo. Entonces, son ideas que muchos de nuestros colegas profes van desarrollando para que nuestros chicos aprendan a utilizarlo pues de una forma positiva y que les guste también. Y a futuro es claro que con este modelo es mejor darle a los niños un problema que resolver y no solo respuestas para recordar, e invertir en la formación de capital humano para que tengan bases para resolver problemas del día a día e innovar. El nuevo ministro de Hacienda, José Antonio Campo, llega con nuevas ideas. Una de ellas es fortalecer los bancos de desarrollo en Colombia. ¿Qué es eso de los bancos de desarrollo? No se pierda la entrevista que tenemos a continuación con Javier Díaz, el presidente de Bancoldex, el Banco de Desarrollo de los Empresarios en Colombia, para entender de qué se trata. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana. Bancoldex, todo el mundo ha oído hablar de ese nombre y a veces hay gente que dice eso es un banco de comercio exterior, es un banco de empresarios, es de segundo piso, de primer piso, mejor dicho. Javier, bienvenido a Impacto Económico. Mauricio, muchas gracias, un gusto estar aquí, un gusto poder compartir este espacio contigo, y si te parece, para entrar en materia un poquito,
hablemos de qué es Bancoldex y qué hace Bancoldex. Salgamos de dudas de una vez exactamente. Banco de segundo piso, de primer piso, ¿cuál es la diferencia de desarrollo? ¿Qué hace Bancoldex? Bueno, tal vez lo primero para entender el banco es saber que es un banco público. Cuando uno dice banco público es que es un banco cuyo dueño es el Estado. El capital del banco es estatal. ¿Por qué es importante un banco público, independiente de que sea primer, segundo piso? Esa terminología un poquito es confusa, pero lo importante de un banco público es que nace para corregir fallas de mercado. ¿Eso qué significa? Que históricamente los bancos públicos han existido para que los empresarios tengan mayor acceso a crédito y para que tengan plazos más largos. Si uno se devuelve en la historia de 100 años que tienen los bancos públicos en Colombia, para eso ha habido bancos públicos, para eso hubo un banco ganadero, para eso hubo un banco cafetero. Y Bancoldex existe para lo mismo, solo que con énfasis en los empresarios. Entonces, Bancoldex nació en el año 1991 para darle crédito en ese momento a los exportadores. 3 décadas después, hacemos lo mismo, pero no solo para los exportadores, sino para microempresarios, para pequeña y para mediana empresa. ¿Son importantes los bancos públicos hoy en día en un país como Colombia? Los bancos públicos son importantísimos en un país como Colombia y en todos los países del mundo, principalmente porque, como tú lo acabas de anotar, hay cosas que el sector privado hace muy bien y hay que dejarlo que lo haga, pero de manera colaborativa los bancos públicos entramos a complementar lo que no se está haciendo necesariamente bien. Entonces voy a poner un ejemplo concreto para darle color a todas esas palabras. Nosotros en el banco lanzamos hace 2 meses una plataforma de microcrédito. Entonces uno se pregunta, ¿por qué un Bancoldex está hablando de microcrédito y por qué una plataforma? Pues primero porque volvemos al tema de las fallas de mercado. Los microempresarios en Colombia siguen teniendo muy poco acceso al crédito formal. Siguen teniendo una asimetría de información. El microempresario le toca a lo que le den el crédito si está de buenas. Y si no está de buenas, le toca con los agiotistas y con los pagadiarios. Y las tasas del microcrédito siguen siendo muy altas. Entonces, como Banco de Desarrollo, nosotros nos pusimos la tarea de pensar, bueno, ¿cómo ayudamos a solucionar esta problemática? Entonces lanzamos una plataforma que se llama Neocrédito. En Neocrédito los bancos compiten por los microempresarios. Un microempresario cualquiera, tan formal o tan informal como pueda ser, levanta la mano y dice, voy a poner un ejemplo, estoy necesitando 20 millones de pesos y estoy dispuesto a pagarlos o a devolverlos en 36 meses. Entonces sube su oferta, su solicitud de crédito a la plataforma, sube un video mostrándonos quién es, mostrando cuál es su negocio. Esa solicitud de crédito viaja a los aliados financieros y esos aliados le devuelven ofertas competitivas. Entonces, en 2 meses hemos logrado más de 900 microempresarios registrados en la plataforma. Ya se han movilizado cerca de 500 millones de pesos en créditos que han vuelto de los aliados financieros a los microempresarios y ya los microempresarios están viendo la ventaja de la tecnología. Se hacen visibles, suben su negocio, lo conocen muchísimos aliados financieros. Entonces, un poco para redondear, digamos, esa historia de Neocrédito, los bancos de desarrollo estamos para servirle a los microempresarios y a los empresarios en general, dándoles soluciones y dándoles acceso que de otra manera no tendrían. Javier, cuando uno piensa en ese tema de cosas que son importantes para la economía, pero que a veces el sector privado no se le mete porque no son rentables de inmediato o algo así, se me ocurren 2 y quiero saber si ustedes han incursionado allí. Una, el tema medioambiental, el tema del cuidado verde, etcétera, etcétera. Y 2, el tema social. ¿Hay alguna manera a través de la cual Bancoldex esté apoyando esos 2 objetivos, metiéndose en el mercado? Sí. La sigla de todo lo que tú acabas de decir es el ASG. Ambiental, social y género. Nosotros en esas 3 aristas somos bastante potentes desde el fondeo, es decir, desde donde levantamos los recursos para prestarlos y en la forma como prestamos los recursos. Entonces, en el banco hemos sido pioneros emitiendo bonos, consiguiendo los recursos para prestar a los empresarios. Emitimos bonos verdes la primera vez en 2017 y tan reciente como hace 2 semanas emitimos bonos sociales. Entonces, en la dimensión ASG, nosotros estamos presentes en toda la cadena. Pues Javier, está clarísimo que estos 31 años han sido de ir diversificando y de ir consolidando la labor de banco de los empresarios. Así es, han sido 31 años de un gran progreso, de apoyo permanente,
pero tal vez lo más interesante es reafirmar que estamos reinventando el Bancoldex para los empresarios de ahora y del futuro. Pues esas son las novedades que tiene Bancoldex, que se está reinventando todo el tiempo, 31 años después de su creación, y hemos tenido con nosotros a Javier Díaz, su presidente, explicándonos de dónde viene, para dónde va y cuál es el potencial que pueden encontrar los empresarios en Bancoldex. Gracias, Javier. Mauricio, muchas gracias. En Impacto Económico nos interesa encontrar nuevos modelos de negocio, y el otro día me estaba tomando un café con César y le estaba diciendo: César, ¿por qué no arrancamos una startup, un negocio próspero y pujante? ¿Será que la embarramos? Pues Mauricio, lo quiero bajar de esa nube porque parece que el panorama no es tan alentador, ¿cierto, Karen? Pues César, estás en lo cierto, porque para mayo de este año más de 5.000 personas han sido despedidas en las principales startups de toda Latinoamérica. ¿Se desinflaron las startups en América Latina? La nota de Karen. La preocupación que afecta a la economía mundial ya comienza a dejar víctimas. Entre esas, las denominadas startups, empresas que han tenido una ola masiva de despidos. La lista del ranking de las startups que más han despedido a nivel mundial está encabezada por la inmobiliaria Better.com, con un total de 3.000 despidos. Seguido a esta está Pelotón, con 2.800 despidos. Y en el sector de la educación encontramos a Unacademy, que cerró el mes de abril con 1.000 despidos. Robinhood es la empresa de finanzas que cierra este ranking, con un total de 340 despidos. Aunque los despidos han estado siempre latentes para el año 2022 en las startups, el pico se produjo en marzo, con un total de 5.005. En Latinoamérica se presenta la misma situación en diferentes empresas. Entre estas está la plataforma de restaurantes SAC, que debido a que un inversionista retiró todo su capital, se produjo un despido del 40% de sus colaboradores. Así como estos, hay más ejemplos en México, Argentina y otros países que se suman a la lista. La pregunta es, ¿por qué está sucediendo esto? Por un lado, es el resultado del aumento de las tasas de interés por parte de los gobiernos para combatir la inflación. Cuando las tasas de interés suben, las inversiones suelen ser más riesgosas. Perfil que no es apto para todos los inversionistas, por lo que, como consecuencia, deciden dejar atrás a las startups. Este fenómeno afecta tanto a colaboradores como a la economía en general. ¿Será acaso una burbuja de startups lo que está reventando en Latinoamérica? Para responder esta pregunta, consultamos con el experto en marketing digital, Milton Suárez. Aunque parece un efecto burbuja, realmente no lo es. Implica dos puntos importantes en el mercado. Primero, un efecto post-pandemia. Durante la pandemia, estas compañías cotizan generalmente en la bolsa de valores, donde la acción tenía un costo elevado. Ahora están retornando a un punto cero o a un costo menor de lo que cotizaban en la bolsa. Esto está generando que haya un recorte masivo en los gastos operativos, generalmente en recursos humanos. ¿Qué recomendación deberían seguir en este álgido momento las startups? Una recomendación para mitigar todo este impacto es tener equipos de marketing altamente entrenados en el crecimiento orgánico, replantear todos los presupuestos en publicidad paga e investigar y fortalecer perfiles orientados al growth hacking o al crecimiento orgánico digital. Muchos piensan que los cargos en empresas tradicionales son más seguros, pero en temas de empleabilidad no hay nada escrito. Muchas veces las condiciones se hacen difíciles para quienes deciden sacar adelante una startup. Your employment here is terminated, effective immediately. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunas enseñanzas sobre la mesa. Por ejemplo, Karen, ¿entendiste cómo es el cuento de los bancos de desarrollo? Sí, Mauricio, lo entendí de pu a pa y vamos a ver cómo se desenvuelven en este nuevo gobierno. Ahí hay un aprendizaje, y César, otro aprendizaje que tenemos. Hay que innovar en modelos pedagógicos, como lo hizo la mejor profesora de Iberoamérica. Así es, Mauricio, importante para que todos los profesores innoven y busquen soluciones para que el aprendizaje sea más fácil para los estudiantes. Y ustedes no se asusten con los récords de la economía colombiana. Aquí vamos a estar haciendo el análisis permanentemente para que sepamos a qué atenernos con el entorno económico. Próxima semana, aquí desde los estudios de Plaza Claro en Impacto Económico.